En el seminario que está instrumentado, me pareció y me sigue pareciendo muy, muy amplio el ámbito de diálogo sobre el tema de hoy. Entonces, yo no quisiera acotarlo a lo que yo quiero pensar respecto de el tema a tratar. Yo quisiera primero que nada comenzar planteando las generalidades de el ámbito de aplicación del tema para después ir poco a poco acercándonos a la problemática, si es que podemos llamarle problemática, o a la crisis, si es que podemos llamarle crisis de la familia. Sí, Porque está bueno, bien, maestro, como usted guste. yo lo Aquí ya que sabe que el formato es libre. sí, en esta perspectiva yo quiero compartirles primero que nada a ustedes una pequeña presentación, ¿verdad? Que se desarrolló con la finalidad de ir a el acercamiento al tema. A ver, Puede compartir pantalla, está abierta para todos. ¿sí? Sí, Sí, voy o a si quiere hacer eso. mandarla como guste. Sí, sí, claro que sí. Sí, doctora, en este momento voy a, a compartir con quienes estamos aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Y lo que tenemos es esto en primer término, ¿no? Voy a darle un poquito más de ampliación a esto. Dice así, el planteamiento inicial que me hizo favor de hacerme llegar la doctora se refiere a análisis y reflexiones sobre las familias. Así Entonces, es. yo lo que la primera situación que veo aquí es si hay alguna diferencia entre la familia en abstracto o las familias en concreto. Entonces, me parece que la reflexión es acerca de la familia en abstracto, porque si nos referimos a las familias en concreto, parece ser que hay distintas problemáticas que se podrían enfrentar dependiendo de cómo podríamos nosotros platicar, dependiendo de eh, el contexto, dependiendo de la situación y de los roles que los integrantes de un núcleo familiar estén ocupando en ese contexto y en una situación específica. Entonces, regresándome a la abstracción, yo decía que quitar el plural para que quedara el singular. Entonces, a partir de eso, sí, pasar a la siguiente lámina, que es la que se refiere a la, primero que nada, la multivocabilidad o multivocalidad del concepto. Es decir, estamos refiriéndonos a la familia en abstracto, entonces, como cualquier concepto, admite distintas formas de traducirlo. Si tomamos el concepto como un significante que nos permite formarnos una imagen en la mente, pues entonces vamos a tener, por otra parte, distintas traducciones de ese significante, dependiendo de cuál sea la, la perspectiva desde la cual queramos traducir el concepto, ¿no? Entonces, el primero que se me viene a la mente es el concepto desde una perspectiva, la traducción del concepto desde una perspectiva etimológica, utilizando
un contexto. ¿Qué contexto? Pues yo primeros, en los primeros tiempos de, vamos a decirlo así, de institucionalización de la familia en el derecho, en el derecho romano, y entonces se establece la forma de interpretar a esta, este concepto en las raíces que le dan razón de ser, ¿no? Primero está la raíz que se refiere a el hambre, es decir, fames. Luego fámulo, que es un sirviente o esclavo. Y luego famulus, que se refiere a una persona sumisa, una persona sometida, una persona obediente, eh, un servidor. Y bueno, ya en el entrejuego de de la combinación de las raíces, sí podemos comprender que en el contexto, en ese contexto, la familia es interpretada como ese conjunto de personas, ese conjunto de individuos que satisfacen su apetito en la mesa de un mismo pater familias. Eso en la perspectiva etimológica, porque en la perspectiva biológica se traduce el mismo concepto, pero como un grupo humano muy primitivo que se forma de manera nuclear por dos individuos de sexo distinto, es decir, entre un varón y una mujer. Yo creo que en ese contexto, eh, parece ser que es válida la aplicación a este concepto de cómo inició la evolución de la familia como tal. Entonces, tomando en consideración esta interpretación biológica, que en este momento quizás ya no sería válida, porque en primer lugar, para la construcción de este concepto biológico, se toma al ser humano como un individuo que presenta una complejidad por tener tres dimensiones. Es una dimensión natural, es una dimensión social y es una dimensión psicológica. Una dimensión natural en virtud de que, pues, es un ser vivo. Una dimensión social en virtud de que es un ser que no puede sobrevivir aislado, que requiere de la socialización para subsistir, que sería un sueño guajiro, un sueño bastante apegado a, a la a alguna eh, corriente literaria de fábula, el pretender que un ser humano viva totalmente aislado. Entonces, a lo mejor en la ficción sí se puede, o en la novelesca sí se podría establecer que haya una persona, un ser humano que pueda convivir, sobrevivir en la total soledad. Y psicológico, en virtud de que en esa dimensión podemos nosotros encontrar un individuo que tiene una mente compleja, una mente que es una forma de pensar muy compleja. Eh, Si bien es cierto que se distingue del resto de los seres vivos, pero sigue siendo muy compleja. Entonces,
el ser tridimensional que está encontrado en la interpretación biológica de este concepto, es social en virtud, es tridimensional en virtud de que a él son dos los principales factores que lo impulsan a desarrollarse en grupos, nunca solo. En primer lugar, la búsqueda de la solución de en ese contexto sus necesidades. Y parece ser que ahí es como empieza la evolución. Y digo, parece ser porque en el caso de la evolución de la familia, existe una visión prehistórica en la que a la familia se le concibe como una horda sin ninguna regla, sin ninguna prohibición, y que a posteriori, conforme el ser humano va eh, evolucionando, tanto en sus genotipos como en sus fenotipos, va madurando y va obviamente eh, conformando, dejando dejando esta concepción de que se trate de una horda para ir conformando grupos eh, que viven bajo ciertas reglas. Esta traducción del concepto nos serviría para explicar ese devenir evolutivo de la familia y que nos llevaría al estatus en que ahorita se encuentra. Obviamente la familia, porque debió haber salido del caos y ir a caminar hacia un estatus de cuasi perfección si en algún momento la familia como fenómeno abstracto ha llegado a la perfección. Obviamente tenemos la otra traducción, la traducción jurídica del concepto. Esa traducción jurídica es la que construye el legislador, la que construye el, el Estado por medio del poder legislativo. En el caso de genérico de las legislaciones que se encuentran en la federación, las legislaciones locales que se encuentran en la federación, cabría una similitud entre las distintas interpretaciones legales de este concepto. Parece que todas van encaminadas a contemplar a la familia como un conjunto de individuos que se encuentran unidos por una serie de vínculos específicos. Vínculos específicos que surgen de instituciones que el propio legislador ha creado en el derecho. Y bueno, también tendríamos una definición, una interpretación sociológica, una interpretación que en la perspectiva sociológica nos permita en este momento analizar cuál podría ser el estatus de la familia en la modernidad. Esta interpretación, obviamente, es la interpretación que se construye tomando en consideración las funciones que una familia está llamada a cumplir en la sociedad actualmente. Entonces, se refiere la traducción a un colectivo de individuos que interactúan política, social, cultural, sexual, afectiva, religiosa y económicamente en busca
y consecución de objetivos o fines comunes. Cada una, obviamente, de las traducciones responde a eh, un enfoque disciplinar distinto. Ahora bien, voy a dejar de compartir para platicar un poco no, con los demás, bueno, para establecer el diálogo. Tiene una utilidad que, en primer lugar, la perspectiva etimológica nos permite establecer no el punto de partida, sino el punto de institucionalización de la familia en una estructura jurídica. Porque la perspectiva de la traducción biológica sería la que nos permitiría exclusivamente analizar el devenir histórico o el devenir evolutivo de la familia. Y entonces este devenir evolutivo de la familia nos permitiría establecer cómo es que surgió de un caos, no se puede hablar en ese contexto de crisis y que después evoluciona y que evoluciona hacia un estatus, paulatinamente va evolucionando a un estatus de perfección, que yo pienso y creo que no lo ha alcanzado, que no se alcanzó en la abstracción, porque en la concreción tal vez, quizás sí, dependiendo de el, estos eh, parámetros que la microsociología nos había ilustrado, bueno, o la interpretación que yo vi del planteamiento de la doctora, este, se me va su nombre, la doctora de sociología. Luz del Carmen. Ah, Luz del Carmen. sí, en el sentido a tomar en consideración para una concreción, pues primero que nada el contexto, una situación y un rol. Entonces, en la abstracción, podría decirse que en la abstracción no se puede hablar de si hay crisis y si se llega a la perfección o no, y quizás en la concreción, en un momento determinado, aplicando esos parámetros de contexto, situación y rol, podríamos medir si hubo o no perfección, o si hay o no perfección en algún momento, para negar, o más bien para contradecir si hay crisis o no hay crisis en una familia. Pero bueno, ya, volviendo un poquito a la presentación, tengo aquí la siguiente lámina de la presentación. Y esta hace alusión a la familia desde la perspectiva específica de el concepto o la traducción del concepto desde una visión puramente jurídica. Entonces, podemos nosotros, y no tomé todas las leyes, no tomo todos los códigos o leyes que en la federación hacen alusión a la familia. Solo tomé los que al azar me parecieron este, mm, enriquecedores o que podrían aportar elementos a un análisis. Tenemos en primer lugar el Código Civil de la Ciudad de México. En el Código Civil de la Ciudad de México, el
la perspectiva para definir a la familia está en estos 4 artículos. En un capítulo que el legislador metió como calzador, porque es exactamente donde termina el, el capítulo del registro civil como sistema registral aplicable en la Ciudad de México. Y antes de que comencemos con las instituciones en particular de la familia. Entonces, lo que hace el Código Civil de la Ciudad de México es primero plantear el ámbito de aplicación de la familia como el ámbito de aplicación del derecho de familia, señalando las características que podría presentar este derecho. Enseguida se establece, ¿sí?, que dentro de un núcleo familiar van a existir un conjunto de interacciones que van a estar reguladas por facultades o necesidades jurídicas. Enseguida se establece que estas relaciones o estas interacciones las vamos a desprender de instituciones que pertenecen o que son propias del derecho familiar. Y inicia finalmente en el último de los numerales, haciendo la calificación de el tipo eh, el tipo de normas o de la protección a las normas mediante el deber de consideración, solidaridad y respeto entre quienes van a interactuar al interior de un núcleo familiar. Se puso precisamente en contraposición con el Código Civil del Estado de Tlaxcala, porque el Código Civil del Estado de Tlaxcala le da al mismo concepto un trato legal muy, muy pobre. En él, en el Código del Estado de Tlaxcala, podemos encontrar nada más 2 artículos que hacen referencia a, a la familia. El 720 y hace una definición muy, muy distinta, una traducción muy, muy distinta de la que hace el Código de la Ciudad de México. Enseguida viene el artículo 721 del Código de Tlaxcala, que hace alusión a cuáles serían los grupos que integran a la sociedad. Y uno de ellos es la familia. Por su parte, el otro, que es, vamos a decir que la manzana de la discordia, es la ley para la familia del Estado Coahuila de Zaragoza, que no se queda en la pobreza que da el Código del Estado de Tlaxcala, sino que ya se va enriqueciendo, porque no solamente nos permite encontrar la traducción del concepto, sino que nos permite un acercamiento en primer lugar, a la calidad de las normas jurídicas que van a formar parte de la estructura regulatoria de la familia. En esta ley para la familia de Coahuila Zaragoza, podemos ya encontrarnos y podemos desprender las características de las normas del derecho familiar. El Código Civil de la Ciudad de México únicamente nos permite 3. Nos permite establecer, en primer lugar, la característica de generalidad de las normas aplicables o de las normas que forman parte del derecho de familia. La abstracción y la coacción. Es decir,
El Código Civil de la Ciudad de México dice, obviamente, son normas jurídicas, dice, ¿sí? Porque, pues porque si tú no acatas la descripción que te dé la norma que está contemplada en el libro primero, pues entonces te van a achicalar. Se va a utilizar la fuerza del Estado para obligarte a que cumplas la descripción conductual que está contenida en la norma. Generales, ¿por qué? Obviamente no están para ser aplicadas a un individuo específico, sino que están encaminadas a ser aplicadas a toda, toda la población que en un momento determinado se encuentre dentro de el ámbito territorial de aplicación de la norma. Y, por otra parte, abstractas en virtud de que es obvio que se trata de descripciones de conducta. No tienen cuerpo, no tienen ninguna de las características que puedan representar una entidad material. Tlaxcala no nos da nada de eso. Tlaxcala no, absolutamente no. Es más, ni siquiera nos permite una, una, un acercamiento a la construcción de la definición de familia. Y por su parte, la ley para la familia del Estado Coahuila Zaragoza se va más adelante, porque se va a establecer las otras tres características que se podrían reclamar de las normas que conforman el derecho de familia. En este caso, tendríamos, en primer lugar, que aquí sí se percibe que se trata de normas de índole privado. Está señalando la ley de Coahuila que va a regular relaciones entre particulares, entre quienes integren, entre quienes formen parte este grupo social. En segundo lugar, dice, se percibe que se trata de normas de orden público, porque en todas en los artículos del 1 al 7 son en los que se contempla un primer acercamiento al fenómeno legislado, eh, nos permite eh, establecer que efectivamente el Estado es quien le da esa estructura jurídica a los particulares para que éstos regulen su comportamiento e interacciones, pero que él se reserva la tutela en cuanto a la aplicación y vigilancia de la aplicación de esa normatividad. Y por otra parte, que se trata de un un concepto, una interpretación que se presta al interés social, que permite el interés social. Es decir, que la sociedad en su conjunto está interesada en la aplicación de esta reglamentación. Bueno, en el caso de esta interpretación legal, en el caso de la interpretación, acá, en la interpretación sociológica, ya lo que vamos a encontrar son, en primer lugar, cuáles son las funciones que está llamada a cumplir una familia. Y por otra parte, establecer aquí si existen factores que impidan que la familia cumpla esas funciones y que entonces desencadene una crisis en
Ahora sí, ya no en la abstracción, sino en la familia en la concreción, en las familias, no en la familia, sino en las familias. Entonces, si aquí estamos señalando que se trata de un grupo en la interpretación sociológica, estamos haciendo referencia a que se tratará de todo aquel conjunto de personas que tengan, que interactúen en política social, cultural, sexual, afectiva, religiosa, económicamente, porque buscan y tratan de conseguir finalidades o objetivos comunes. Y entonces se trata de establecer que la familia está llamada a cumplir una determinada cantidad de funciones. Y entonces sí, para lo que se planteaba en lo que la doctora me hizo favor de perfilar, dice la doctora Palomino, la reflexión sobre el análisis y reflexión sobre la familia, de medir en qué estatus está ahorita la familia, en qué estado está un núcleo familiar, como si de aquí, o más bien para de aquí partir en ir acercándonos a un análisis todavía más buscado, más profundo. Entonces, podemos rescatar primero las funciones que está llamada a cumplir la familia. Yo me encontré dos definiciones que el- de dos conceptos que quizás nos sirvieran para esto. Si es válido, yo preguntaría, ¿es válido si la posmodernidad, como está definida aquí, es aplicable al estatus de la familia? O si estamos hablando de exclusivamente el estatus de la familia en la modernidad. Porque si se juega con el establecimiento de una familia, el estatus de la familia en una posmodernidad, de si se ha cuestionado socialmente hablando, este, eh, a la familia. Porque la definición que encuentro de ese concepto pareciera más encaminado a lo cultural y a lo artístico. Y me parece que la cuestión de lo filosófico y lo social ya estarían, quizás lo filosófico sí, pero lo social ya estaría un poquito más divorciado de esta visión. Y entonces quedarnos, ¿no? Con la visión de la familia en la modernidad. Y entonces sí, aquí aparecerían enumeradas las funciones que cumple la familia o que está llamada a cumplir la familia. Aquí están estas 6 funciones. En primer lugar, la legitimación de las interacciones sexuales entre integrantes de un núcleo familiar. Esta función de la legitimación de de las interacciones sexuales en la familia a través de esa serie de pesos y contrapesos, de prohibiciones, permisiones para la interacción en la relación sexual, en el núcleo familiar, de hasta dónde está establecido en nuestro Código Civil de la Ciudad de México la permisión de interacción sexual entre integrantes de un núcleo familiar. Yo me voy inmediatamente a
el parentesco. Y entonces en el parentesco veo que existe el parentesco de consanguinidad entre entre las tres clases que sanciona el código como parentescos con existencia legítima, el de consanguinidad. Y en el caso del parentesco de consanguinidad, inmediatamente ver las dos líneas que hay, la línea vertical y la línea horizontal. Y en el caso de la línea vertical, la legitimación de la relación sexual es a base de prohibición total y absoluta. Mientras que la legitimación, hablando como legitimar de si está o no contemplada en la ley, por eso digo, en la línea vertical, en la total prohibición y en la línea horizontal o transversal, establecer pues lo que nos dice el Código Civil en cuanto a cómo medir el parentesco para establecer hasta dónde, quiénes forman parte de un núcleo familiar y hasta dónde podemos cambiar de la prohibición a la permisión. En este caso, nosotros de cómo encontramos en el código el parentesco, podemos establecer que en la línea horizontal, las consecuencias legales que se pueden producir entre integrantes de un núcleo solo llegan hasta el cuarto grado en línea colateral, que en línea vertical es hasta infinito. Por tanto, habría que establecer aquí cómo legitima, cómo se legitima en la familia, cómo la familia legitima las relaciones sexuales al interior del núcleo. Pues parece ser que si vemos el artículo 156 del Código Civil, que establece cuáles son los impedimentos para la celebración del matrimonio, este llega hasta el parentesco por consanguinidad en línea colateral del segundo grado, hermanos y medios hermanos. Porque ya para el tercer grado, si bien es cierto que hay una prohibición, esa prohibición no es absoluta, sino que es una prohibición relativa, porque el propio código establece allí que se puede obtener una dispensa para eh, superar ese obstáculo. Pero bueno, esta es una nada más de las funciones, porque la otra sería el impulso de la reproducción. Y en el caso del impulso de la reproducción, como función de la familia, es obvio que en este momento en el que estamos podríamos cuestionarnos si efectivamente la familia está llamada a cumplir esa función del impulso a la reproducción. Específicamente, y no, bueno, no quisiera yo ser ¿cómo podría? Sin, sin, sin verme quisquilloso o tendiente a, a ser criticable, que en el caso de cómo percibimos actualmente el matrimonio igualitario, una de las funciones esenciales de una de las instituciones más importantes en el derecho de familia, que es el matrimonio, ya no es la reproducción. Puede ser la consolidación económica, puede ser la solidez afectiva, pueden ser otros factores, pero no la reproductiva, no el factor reproductivo. En cuanto a la función económica, bueno, pues esta ya
sería de todos sabido que cada familia constituye un, un pequeño núcleo económico, toda vez que interactúan económicamente todos los integrantes de un núcleo familiar. Ahora bien, en cuanto a la función socializadora, podemos establecer que es al interior del núcleo familiar en el que todos nosotros como individuos recibimos las primeras pautas de comportamiento para el desarrollo al interior de la sociedad. Y obviamente la formación como ciudadanos. Finalmente la afectiva, esa función afectiva que establece que hay una interacción, hay un conjunto de interacciones que muestran afecto, afecto y solidaridad entre integrantes de un núcleo familiar. Y entonces sí, oponer estas a estas que están aquí abajo, que serían los agentes que pueden producir una crisis en un núcleo familiar. Y bueno, ya en esta perspectiva, esta última parte de aquí implica ya dirigirnos expresamente a cuántas instituciones en el derecho de familia intentan velar porque se cumplan las funciones de la familia y que los agentes de crisis o los factores que podrían producir la crisis de la familia sean nulificados. Entonces, no es una postura acabada, no es una postura definitiva. Y yo más que eh, atreverme a hacer el análisis frontal de la familia en este momento, yo preguntaría a todos los que están asistiendo a la plática, ¿qué opinan respecto a, primero que nada, si la familia está o no cumpliendo esas funciones? La familia concreta, conste, o las familias más bien, en concreción, y en cuáles encontramos estos agentes que pueden producir un momento peligroso, un momento álgido o un momento de inflexión que pueda desencadenar o bien la destrucción o subir otro peldaño en la perfección de un núcleo familiar. Sí, Oscar, no sé si nos quieres comentar o compartir algo. Bueno, realmente un tema que me parece que tiene bastante que hablar, yo lo que percibo le llamaría yo así como la crisis de la definición o la crisis de lo que hoy representa realmente. Yo lo veo como un desafío que no concreta a nada, es decir, por más que se trate de contextualizar, de definir, eh, yo de lo poco que he estado leyendo y conociendo, parte con ustedes, es que pues no queda muy claro en esta modernidad, y aquí se ve, ¿no? O al menos desde mi perspectiva así lo complemento, ¿no? Que no queda claro qué es hoy en día o lo que ha sido históricamente, pero peor hoy aún, ¿no? Porque también eso trae la consecuencia jurídica. Entonces ahora, ¿por qué se debe velar? ¿No? O desde qué punto de vista. O sea, yo creo que ahí a lo que se está jugando es a ir adaptando conforme a los problemas que van surgiendo. Es decir, muchas veces la definición viene del problema que se suscita y se trata así como que ir tapando los baches en el camino, ¿no? No hay como tal una visión futura. Es decir, a lo mejor sería mejor tener la definición y a partir de eso construir la sociedad o lo que derive.
pero pareciera ser que más bien son los problemas sociales o de otros contextos los que van definiendo lo que se pretende definir como familia. Espero ser como claro, pero es parte de la confusión del tema. Y gracias, Oscar. Amir o Felipe, ¿estás por ahí? Felipe. Felipe. Ok, buenas tardes. Sí, Pues la familia tiene mucho que ver con términos económicos, ¿no? O sea, si tú le preguntas al hombre más rico de México, ¿a qué se debe la familia? ¿A qué se debe su fortuna? Te va a decir, no, primero está la familia, ¿no? O sea, detrás de la familia está la riqueza, ¿no? O sea, es lo que bueno, uno trata, ¿no? Y entonces la sociedad eminentemente, Aurelio tiene razón, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad individualista, ¿no? Y atrás de esa sociedad, o sea, el ente familiar, el ente nuclear, de ahí se genera todo, ¿no? O sea, si una cosa interesante es que las familias crecen y cómo crecen, pues con la riqueza, ¿no? Y entonces Aurelio tiene razón, ¿no? O sea, la familia es el inicio de esta sociedad que la que vivimos, ¿no? O sea, eminentemente la sociedad es una sociedad que busca la riqueza, entonces ahí coincide perfectamente con un postulado que está proponiendo el profesor, ¿no? O sea, económica, ¿no? Y eminentemente lo social, ¿no? Y cómo tienes lo social, pues diversión, placer, etcétera, ¿no? O sea, eso nos une con la sociedad, ¿no? O sea, este, juegos de béisbol, juegos de fútbol, etcétera, ¿no? O sea, al final el maestro tiene razón, Aurelio, ¿no? O sea, la familia sí, es el núcleo indispensable de toda sociedad. Hay familias que crecen más, otras familias que crecen menos, pero al final es cierto, la familia. Y como broma, ¿no, Aurelio? Pues ya la familia ahora ya no es la unión de un hombre de una mujer, sino ya es la unión de un hombre contra un hombre, ¿no? Una mujer contra un hombre. Eso, Pues este, más que una situación mm, em, de broma, yo pensaría en esta situación de este, una realidad que nuestra sociedad tiene que asimilar. Nosotros en el cuño, en la formación de cuño, del cuño de la antigüedad, este, yo me atrevería a pensar cómo hubiésemos discutido el en paz descanse el maestro Mario Flores Lechuga y su servidor en relación a cómo percibiríamos hace 2 décadas o 3 décadas el artículo 146 y el 148, bueno, el 148 como quiera que sea, pero el 146 del Código Civil. ¿Por qué? Yo, cuando estuvieron los profesores del tribunal presentando su su libro, libro. Ujú, hice alusión a que nos toca a nosotros este, renovarse o morir. así Es es. decir, renovar el pensamiento, renovar la asimilación de los fenómenos sociales. Y una manera de asimilar Renovarse. Ujú, la constante innovación a los fenómenos y a las instituciones sociales es renovarse. Es decir, eh, si ahorita el Código Civil dice que el matrimonio es la unión de dos personas, nada más de dos personas, jurídicamente hablando, quizás no tendríamos toda la amplitud para el análisis del matrimonio igualitario.
el análisis del matrimonio igualitario tiene mucha profundidad y tienes razón en lo que dices, Felipe. En la definición o en la traducción biológica, en ese contexto lo que se dice es la familia es un grupo humano primigenio, irreductible, vamos, es el más pequeño de los grupos sociales y que siempre se concibió como de dos individuos de sexo distinto. Pero porque en ese contexto, los principales, ¿qué podemos decir? Las principales necesidades del ser humano eran la satisfacción de sus necesidades inmediatas una de las principales necesidades del ser humano, pues es la satisfacción de la relación sexual. Tiene razón, en la perspectiva biológica. Pero recordemos que en la perspectiva sociológica o en la definición sociológica, ya se está hablando de que no se trata de dos, sino que se puede tratar de una colectividad de individuos que están interactuando. ¿Y qué es lo que reflejan? Yo creo que bueno, están más códigos, hay más códigos de las entidades de la federación que se centran exclusivamente en la familia y en cuál es el estatus que para cada uno de las entidades federativas, en qué nicho está la familia, en qué nicho jurídico está la familia en cada una de estas entidades federativas. Yo, sí, había señalado, ¿no, Felipe? Que Nuestro, en el contexto biológico parece ser que es el punto de partida, ¿no? El punto de partida en el que se lleva a cabo una primera definición de lo que sería la familia. Yo no creo que podamos, no hay quien tenga la definición exacta de familia. Porque no es una sola. Así como era válido en México del milenio pasado, de la segunda mitad del siglo pasado, eh, percibir lo que nos comenta Felipe. En este momento hay una definición totalmente distinta, una traducción del concepto totalmente distinta. Ahora, yo lo que quisiera o lo Sí. que quiero es que pongamos, por un lado, las funciones y contra estas, los factores para saber si efectivamente los factores están influyendo en que una familia, en la concreción, no en la abstracción, esté dejando de cumplir 1, 2, 3, 4 o 5 de las funciones que está llamada a cumplir. No sé qué le parezca al doctor Oscar esta cuestión, O al doctor Jorge o a Jorgito, o a Mir. o al doctor Amir. Pues por demás interesante esto último que mencionó también el profesor Carrera sobre esta cuestión de las finalidades que debe de cumplir y probablemente las finalidades bueno, obviamente puede haber muchos o diversos puntos de vista sobre las finalidades que debe de cumplir,
en algún momento era esta cuestión precisamente productiva y reproductiva, pero por una parte, debido a la inteligencia artificial, entre otras cuestiones, ya la parte productiva está cuestionada o la propia familia tendrá que ajustarse a esas nuevas características del modelo productivo, y la parte de la reproducción parecería que carece de relevancia. Por el momento no nos urge, o más bien nos estaría urgiendo un poco impulsos malthusianos de este economista Thomas Malthus, el padre de la demografía, que nos decía que la población se multiplicaba de manera geométrica y los alimentos de manera aritmética, y que eso ponía en riesgo la propia sobrevivencia de la humanidad, ¿no? Bueno, no solamente Marx, que aquí es donde yo estaría a punto de entrar a mi parte. El propio Marx nos dice que eso lo categorizaba como economía vulgar a Thomas Malthus, padre de la demografía, que en un primer momento la demografía, bueno, la economía estudiaba estas cuestiones de población, después se escindió y se generó esta subdisciplina que ya no está tomada como una disciplina económica, es una disciplina protoeconómica, bueno, salvo lo que nos pueda decir Felipe, pero bueno, la demografía es esto y más. Entonces, en este sentido, las propias finalidades de la familia, pues están muy en tela de juicio por el propio modo de producción. Esta idea no nos está urgiendo reproducirnos, como ha sido la mayor parte del devenir de la humanidad. Así como la mayor parte del devenir de la humanidad ha sido qué nos llevamos a la boca, qué comemos, y que ahora se supone que el capitalismo ha resuelto todas esas necesidades, bueno, salvo periodos extraordinarios como el de la pandemia, donde se había mencionado que el capitalismo había resuelto todos los problemas de producción en cuanto a cantidad. Vimos que una distorsión, bueno, el virus generó unas necesidades, que había escasez de un montón de cosas, y que sigue habiéndolo, ¿no? Inclusive los propios precios de los refrescos se vieron encarecidos, los propios refrescos, porque el anhídrido carbónico lo traíamos de Ucrania, ¿no? Entonces, aquí están estos devenires concreto con la familia, de la oferta y la demanda, y que parece ser que no es algo que nos preocupe demasiado, sino al contrario. Hace tiempo se ha hablado de sobrepoblación. Hay ciertas evidencias de ello, pero también puede haber manipulación ideológica. Eso no es tan fácil de saber, ¿no? Claro, nosotros tenemos desde el punto de vista de la bioética esta parte del principio preventivo y el principio precautorio. No estoy seguro que esté científicamente o 100% comprobado que tenemos que despoblar. Bueno, está el panel intergubernamental, etcétera, pero eso a lo mejor tiene que ver más con nuestros consumos que con nuestra población. Y pero pues quizás un principio preventivo de menos, ¿no? Entonces, los ajustes se están haciendo en ese sentido. Entonces, la propia idea de familia, la propia idea de finalidad de la familia queda muy en entredicho. Sobre todo también, como diría Nietzsche, ante la muerte de Dios, pues también entre la muerte de Dios y la sobreabundancia de humanos, y la falta de puestos de trabajo también exacerbados por la inteligencia artificial, entre otras tecnologías, el papel de la familia sí queda muy bien entredicho. El asunto es que vienen reacciones, y las reacciones pues están muy empujadas por impulsos, pues no quiero decir conservadores, que sí lo son, principalmente de tipo religioso. Las obsesiones de todas las personas no, el profesor Carrera nos dice, no hay una sola, ni puede ser solo una, y eso que solo es una, y es el modelo de Jesús, y pues diría Freud, es una neurosis, y una neurosis de tipo biológico, ¿no? Estamos en una transición, ¿no? Con esta nueva tecnología, que es parte del seminario, con la parte ambiental,
las tecnologías emergentes que nos pueden llevar a resolver los problemas de los recursos o del propio calentamiento, o bien a que seamos sustituidos. Y en ese sentido, pues el problema no es el sustituido, el problema es que todavía no hemos transitado a un proyecto económico-social más allá donde un empleo para millones de personas sea la opción para poder llevar a cabo cualquier proyecto de vida, ¿no? Nos diría por ahí el profesor Santos Mercado, no, es que tú piensas como empleado, etcétera, no, pues esto es irrelevante de lo que pensemos, ¿no? A final de cuentas somos una mayoría de empleados versus una minoría de propietarios, ¿no? De capitalistas, ¿no? Entonces, la familia está en medio de todo eso y al ser la familia, como mencionó el profesor Carrera, también es una unidad productiva, pues al estarse modificando de manera tan acelerada, pues queda muy en entredicho. Sin embargo, pues a lo mejor no le metamos más dificultades de las que haya que meterle, ¿no? O sea, Sí. pues como diría Nietzsche, dejemos a Dios descansar en paz, o no lo carguemos con nuestros problemas, o el Estado laico, ¿saben qué? Bueno, pues si sí eso no es, pues que se condene quien se tenga que condenar y el que no, pues qué bien, ¿no? Entonces no le metamos más ruido a esto con cuestiones teológicas o con cuestiones obligatorias, que bien sabemos también que es una cuestión de un modelo de carácter ahora post-neoliberal, donde esto se está moviendo a través de estas propias fuerzas productivas, que además moldean también las ideas, estas ideas de, no, es que todo es por la libertad, vamos a dejar de tener familia porque que ellas sean libres, porque la familia es opresora, y también es ideológico, hay que estar atentos al modo de producción, y este seminario al tener estos 4 elementos de derecho, teorías emergentes, sistemas complejos y ciberseguridad, podemos estar observando desde la interdisciplina estas imposturas, ¿no? Estas imposturas ideológicas, y a lo mejor relajarnos más en la medida de lo posible, al menos no con la idea de que pues si nos vamos a acabar no es porque estén pecando las nuevas familias, sino porque a lo mejor las anteriores familias seguimos pecando demasiado y seguimos teniendo demasiados hijos, ¿no? Nos diría Thomas Malthus, ¿no? Entonces, pues no meter más problema donde no lo hay, que pueden ser ideológicos los problemas, pero también muchas de las soluciones pueden ser también cuestiones ideológicas. No, una emancipación y la libertad y en nombre de la libertad llevamos desde 1789 haciendo cualquier cantidad de barbaridades en nombre de la libertad, aunque nos dijera Couture que sin esta no puede existir el derecho. Entonces, aquí está nuestra interdisciplina en la que pretendemos estar expectantes para poder, con esa lucidez del expertise del profesor Carrera, que nos hizo una exposición bastante amplia al respecto, jurídico-sociológica, y nos lleva a esta antesala bueno, de la que viene siendo un poquito también mi complemento. Ya sin querer ya me descosí, yo estaba desinteractuando aquí con todos ustedes y con el profesor Carrera, pero ya empecé yo creo, con mi exposición, pero no sé si alguien más antes de empezar. Yo quiero, Bueno, sí, doctora, yo nada perdón. más quisiera comentar que creo que el doctor José nos dio un buen panorama, pero coincido mucho con él en el sentido de que finalmente las funciones de la familia, de las familias hoy en día son diferentes y tendríamos que vincularlas con los factores. Bueno, tomando en consideración también lo que dijo este Felipe, pues principalmente el factor económico, como lo dijo Amir, la ideología, el factor político, también yo creo que este sería un buen factor, el sociológico y también el psicológico. Bueno, tomando en consideración un poco de lo que dijeron todos y también el educativo, ¿no? Porque finalmente la educación ahí parte mucho. ¿Cómo están enseñando ahora las familias a sus hijos? Y de alguna manera
cómo está afectando también las necesidades primarias. Porque si bien es cierto que tenemos nuevas familias, también lo cierto es que los resultados de las nuevas familias, pues hay mucha violencia hoy en día y uno se preocupa mucho por este tipo de fenómeno que se está dando, que es la violencia, y que finalmente todo nace en la familia, como lo decía el maestro, finalmente ahí tenemos el factor biológico, el sociológico y el jurídico, pero ahí está algo que tenemos que descubrir de por qué está surgiendo más violencia cuando se supone que tenemos más variedad de familias. Curiosamente, ahora que tenemos más diversidad, tenemos un poco más de violencia y aparte tenemos personas más individualistas, porque aquí otro factor, pues vemos que finalmente una familia, ¿para qué nos sirve? Nos sirve primero para una ayuda mutua, para los lazos de solidaridad y sobre todo para los lazos afectivos, ¿no? Finalmente todos partimos de que necesitamos eso y es algo primario. Quiera o no, la juventud de hoy se siente aislada, sola. Generalmente son muy individualistas. Y esto, pues, sería cuestión de analizarlo un poco más con psicólogos y psiquiatras para efecto de ver cómo influye en las familias, sobre todo el factor psicológico, y también cómo están influyendo las políticas públicas en la familia. Entonces, como lo dijo Amir, finalmente tenemos un modo de producción, pero también ese modo de producción pues tiene una política pública y ahí también están influyendo otros factores y coincido mucho con el maestro Carrera de que debemos de vincular tanto las funciones de las familias como los factores para ir viendo dónde puede haber posibles crisis y dónde está el verdadero, bueno, uno de los muchos problemas, ¿no? Pues por mi Sí, parte es todo. Adelante. yo lo que pensaba, doctora, Ah, creo que quiere hablar el doctor Jorge. Jorge, sí, sí, perdón. Perdón, tenía problemas con mi audio, ya lo arreglé. Buenas tardes a todas y todos. Hola, buenas tardes. Bueno, seré muy breve, pero yo tengo un punto de vista muy específico sobre esto. Yo digo que uno de los grandes problemas o de las grandes crisis de las familias actuales es el fenómeno de la desvalorización. A mí me parece que en el núcleo familiar se han perdido los valores fundamentales que no son de época, no son valores propios de este grupo social que debería de tener una función muy específica, tanto al interior de ese grupo como hacia la sociedad. Y me parece que uno de los factores fundamentales que inciden en este fenómeno de la desvalorización es el económico. El económico ha venido a sustituir cualquiera de los otros valores que deberían de prevalecer en las familias. Actualmente se preocupa mucho en el interior de la familia por tener dinero, por gastarlo en escuelas privadas, por comprar ropa de marca, y eso evidentemente empieza a trascender en la formación de los hijos, y entonces los hijos empiezan a adoptar esa posición individualista, a pensar que solamente el dinero debe convertirse en el punto de referencia para su desarrollo personal. Y en muchas ocasiones justamente ese factor del dinero viene o trae consecuencias importantes, como lo decía la doctora, el tema de la violencia. El tema de la violencia es una consecuencia de esta desvalorización, de esta falta de atención dentro del núcleo familiar. Y eso a veces ocasiona situaciones muy graves. Yo les platico solo por experiencia de lo que he visto, conozco asuntos
en donde efectivamente cuando empieza a desencadenarse la violencia por parte de algún miembro de la sociedad y que esa violencia puede trascender hacia hechos delictivos, la familia se vuelve una especie de cómplice para evitar que ese miembro de la familia pueda responder por las consecuencias causadas. Y entonces ahí es donde algunos dicen, pues para eso es la familia. Yo diría, pues no, para eso no es la familia. Justamente de lo que se trata es de no llegar a ese extremo, y cuando se llega a ese extremo por las razones que circundan en ese núcleo familiar, pues eso es lo que tiene que traer como consecuencia un esquema de responsabilidad para poder resolver ese tipo de cuestiones. Yo digo que una gran parte de los conflictos que llevan al terreno penal justamente se debe a eso, a ese rompimiento que hay en el núcleo familiar de los valores fundamentales, y eso es lo que acarrea violencia, acarrea la desintegración familiar, acarrea una serie de consecuencias que nos llevan a tener una situación difícil actualmente en la sociedad. Y por el otro lado, yo quisiera compartir mi punto de vista. Yo creo que no existe ninguna, o no debe existir ninguna situación ni crítica ni de duda en cuanto a la conformación de familias homoparentales, en donde a mí me parece que pues forma parte del desarrollo actual de la sociedad. A mí me tocó participar en una autorización, no sé si la primera, pero por lo menos una de las primeras autorizaciones para que una familia homoparental pudiera adoptar a un hijo, ¿no? Y contra todos los prejuicios, contra todas las críticas, al final así se dio. Entonces yo creo que esa parte también habrá que considerarla como parte del, pues no sé, el nuevo esquema que viene a constituir este grupo social de la familia, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Gracias. Maestro José quería comentar, ¿verdad? Sí, doctora. Esa es una pregunta. A ver, en en el comentario de Toño, el doctor Mirón, eh, yo percibo dos concepciones del valor. El valor económicamente hablando, es decir, el valor como algo material que tú puedes construir o obtener como integrante de un núcleo familiar. Y que parece que la perspectiva de Toño está yéndose por encima de los valores desde la perspectiva axiológica. Es decir, los valores como los valores al interior de un núcleo familiar, valores como virtudes, pues, eh, como, como característica del ser humano. Por ejemplo, la moral, la honradez, la belleza, la libertad, axiológicamente hablando. Y que efectivamente cuando entramos a una contraposición con el valor en su concepción material, sí es cierto que da al traste porque en el momento en que empieza a privilegiarse el valor desde la perspectiva material, se van diluyendo los valores axiológicamente hablando. O quizás no se diluyen, pero se pervierten, se trastocan.
Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con Jorge. Efectivamente, por eso yo dije más bien, que hay dos percepciones para aplicar esto de factores, funciones. En las funciones que están ahí descritas, hay una función económica que se refiere a la situación de una familia como una eh, eh, unidad económica productiva de recursos materiales. Pero por otro lado está la función afectiva o la función educativa, en la que ya los valores implicarían el cultivo de comportamientos que permitan un desarrollo del ser humano al interior de la sociedad. Entonces bueno, a manera de así como de, híjole, como de, ahora sí, como decía Felipe hace rato, a manera de chiste, yo les decía a los compañeros a los postulantes tanto de obligaciones civiles como de teoría del contrato. Si, si Felipe Calderón Hinojosa tenía moral, o si la moral de Felipe Calderón Hinojosa era buena, o si Ernesto Zedillo tenía moral, o si la moral de Ernesto Zedillo es buena o es mala. Porque, bueno, esa es la perspectiva axiológica, ¿verdad? Valorativa. Porque desde en la perspectiva de Toño, no sé si esté equivocado yo, pero es esta la pregunta que formulaba. Si es un desencuentro entre función económica de la familia como productora de valor en la concepción o materialmente hablando, con la concepción axiológica de valores. Eh, bueno, sí, Toño, sí, sí, sí. No, bueno, definitivamente sí, pues la respuesta es que existe esa contradicción entre lo que son los valores propios, como tú dices, inherentes a los miembros de una familia, con un valor externo, que es el valor económico o material, y que lo perjudicial, pues lo contradictorio, es cómo ese valor material viene a ¿no? Pues viene a rebasar o a sustituir, no sé cuál sea el tema, el el punto correcto, pero me parece que ahí es en donde justamente se ve, ¿no? Esa contradicción en donde hay que dar más materialmente para sustituir otros factores como son el educativo, como son el amor, como es la asistencia, el apoyo, y entonces mientras eso lo sustituyen económicamente, pues van creando todo un esquema totalmente diferente, individualista y material en los miembros de la familia. Sí, sí, me parece bien. A mí me parece la perspectiva de Toño excelente. Ujú. Sí, sí, yo entendí claramente cuando en su primera intervención hace ese apuntamiento. Eh, yo únicamente, pues para un poquito de precisión, yo diría que en este caso, esta contradicción se percibe
en la familia concreta, en la familia, en las familias concretas, no en la familia en abstracto. Y quiero aprovechar, iba a mandar un mensaje aquí para todos los presentes. Quiero aprovechar para, ya no lo escribo, para, quiero disculparme con ustedes porque necesito retirarme en virtud, porque es que mañana me toca a mí, a mí ya ven que ahorita estamos en el caos de recuperación y a mí me Sí, toca sí, maestro. mañana aplicar, voy a estar por allá para aplicar el de obligaciones civiles, pero sí quisiera seguir platicando sobre esta cuestión con Felipe, con Amir, con Jorge, con el doctor Oscar y, y también con la doctora Palomino. Y, Y con la doctora Luz del Carmen. y También, Luz claro del que sí. Carmen, nada Sí. más que se disculpó porque tuvo un problema ahorita, pero me mandó un mensajito diciendo que para la otra. Yo propondría, yo tengo mi exposición para más de una hora, entonces yo lo que propondría sería retomar la brillante e importante pregunta del profesor Carrera y con esa pregunta empezar yo mi exposición el próximo martes. Y Porque- también sería tocar un poco la violencia familiar, ¿no? ¿Qué pasó? La violencia familiar, el tema Exacto, tratar de explicar de esa parte. vincularlos. Precisamente yo la primera participación que hice al respecto del modo de producción y todo esto, pues es a través de un texto. Lo mezclé con otras cosas para no tener que chutarnos un ladrillo, que alguna vez hice yo unas lecturas y nos llevamos 5 sesiones de 2 horas, cada uno fueron 10 horas. Entonces mejor lo mezclé de cosas contemporáneas y demás, tomando puntos importantes, pero esta pregunta que pone el profesor Carrera se me hace muy importante para que lleguemos frescos. Bueno, lleguen frescos ustedes, porque ahorita después de hora y media, a lo mejor chutarse otra hora, pues como que estaría un poquito pesado, y tomar esta parte de la violencia. Yo he estado trabajando el último trimestre de cuestiones de violencia en el INERM, en un seminario de violencia y espacio público en la UAM Iztapalapa, que mañana tenemos la última sesión, y algunos otros espacios muy especializados con respecto a la violencia. Entonces, este material que tengo y lo que se ha platicado hoy, lo aterrizaría con esta parte de la violencia y con cosas que se dijeron el día de hoy, y también estando, pues, además de quienes estamos aquí, pues nuestra socióloga de cabecera, Luz del Carmen. Y Herón también, si se lo pueden traer de una oreja. Bueno, entonces aquí le cerramos la sesión y pues nos quedamos con esa tarea. También les comento que el reporte pues ya lo estamos haciendo. Se piensa entregar. Y también teníamos pendiente un artículo. Yo ahorita con lo que dijo el maestro Carrera, creo que de este tema podríamos armar entre todos un artículo sobre la violencia en las familias o algo así, maestro. Sería cuestión de que lo fuéramos pensando, pero ese sería hasta el otro mes. El que se va a entregar, pues ya lo tenemos ahí trabajado y sería Sí. cuestión de trabajarlo entre el maestro Mirón y el maestro Carrera para ir viendo el posible título de un artículo en relación a las familias. ¿Qué les parece? Bueno, es una idea, una sugerencia. Yo estoy de acuerdo, no tengo inconveniente, por supuesto. No sé, maestro. Porque justo la violencia en la familia es una consecuencia de esa desvalorización que existe Sí, como teniendo como factor principal la como una de las prioridad. muchas consecuencias Así de la es. crisis. Pues si quiere lo vamos pensando y ya para la otra nos Claro. ponemos bien de acuerdo. ¿Sí? Sí, pues yo le Bueno, agradezco a Jorgito, a un aplauso Felipe, para al el doctor Oscar, maestro. a Amir, a usted, Un doctora, aplauso. Un la, aplauso para el la maestro escucha. Carrera. ¿Sí? Muchas gracias por su Un abrazo participación. fuerte a Oye, todos. felicidades, Carrera. Sí. Muchas gracias, Felipe.
Sí, hasta luego. Aplausos, no balazos. Ahora ya cambió el sistema. Gracias. Claro que sí. Aplausos y no balazos. Bueno, que estén bien. Hasta luego a Hasta todos. luego, que estén bien. Bonita Gracias. noche. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, Oscar, doctor Jorge, Amir, Felipe, doctor Oscar, Luego. Felipe. Jorge. Hasta luego. Que estén bien. Bye.